Vamos a hablar de qué son las finanzas internacionales, entendiendo que la parte general de las finanzas es el estudio de los flujos de efectivo y la evaluación de los activos, ¿verdad? Son dos puntos principales que a través de lo que hemos conversado en los trimestres anteriores, pues tenemos en mente, ¿verdad? En cuanto a lo que es el concepto general de finanzas. Pero ya adentrándonos en finanzas internacionales, nos vamos a dar cuenta que básicamente es el estudio y el análisis de las transacciones financieras que se dan entre países, entre empresas que están, una está en un país y la otra está en otro país, y sobre todo el manejo de los riesgos asociados a estas transacciones. Miren, uno en la banca se da cuenta todo lo que sucede, eh, ¿verdad? Hay muchas situaciones que tal vez el mismo cliente no, por quizá es su primera vez, no está muy familiarizado, y hay en un mundo globalizado entender cómo son cómo piensan en otras latitudes, en otros países, cómo están acostumbrados a hacer las transacciones y todo eso, pues al principio es un poquito difícil ponernos de acuerdo. Básicamente las finanzas internacionales abarcan una amplia gama de actividades financieras. Vamos a ver un poquito en el día de hoy del comercio internacional, la inversión extranjera, cómo puede llegar o cómo se puede ir, el mercado de divisas, que sería como la parte principal para este curso, y la gestión del riesgo cambiario. Recuérdense que en el momento en que nosotros tenemos presencia a nivel mundial, imagínense empresas como McDonald's, como Bayer, hay tantas empresas, las automotrices, que están en la mayor parte de países, cómo tienen que manejar su tesorería, cómo tienen que manejar su área financiera, entendiendo la regulación de cada país, entendiendo la ley de cada país. En un país lo permite, en otro no. En El Salvador se puede hacer de una manera, ya se puede pagar en criptomonedas, en Bitcoin, aquí no se puede hacer. En fin, eso pues hace que el gerente financiero tenga una actividad fuerte e importante de cómo poder regular, cómo poder eh, llevar o cumplir con toda su capacidad para el logro de las metas que en toda institución tiene uno, ¿verdad? Como parte de esa institución. Em, Acá hay un punto en cuanto a lo que es economía internacional y lo que son las finanzas corporativas internacionales. Digamos que el nombre del curso es Finanzas Internacionales, pero realmente debiera de formar o de tomarse en cuenta la palabra corporativa. Y aquí hay distintos enfoques, ¿verdad? Eso es lo que cambia cuando nos referimos a economía internacional y cuando nos referimos a finanzas corporativas internacionales. Acá hemos incluido enfoques de alcances, temas principales, perspectivas temporales, ¿verdad? En donde vemos cómo el gobierno y las instituciones internacionales tienen una gran incidencia en la economía internacional y cómo del lado de las finanzas corporativas internacionales hablamos únicamente de empresas multinacionales y de inversionistas internacionales. Entonces, todo depende del enfoque, cada punto depende del enfoque. Si lo vemos desde el área de economía, o si lo vemos desde el área de las finanzas. En algún momento hay una línea muy transparente, muy delgada, que nos puede hacer que perdamos, digamos, o consideremos que un enfoque o un concepto es del área de economía, siendo del área de finanzas. Entonces debemos de tener en cuenta esas situaciones. Me interesa mucho, por ejemplo, el enfoque académico. En el tema de economía internacional vemos que hay una teoría económica y modelos de comercio internacional. Si nosotros nos enfocáramos
enfocáramos esta clase desde el punto de vista de economía internacional, tendríamos que hablar de modelos de comercio internacional. Pero como lo vemos desde el área o desde el punto de vista financiero, pues tenemos que incluir el análisis financiero, la valoración de activos, estrategias para poder invertir. Desde ese punto de vista es que tenemos que manejar los conceptos que nosotros vamos a aprender en este curso. Las implicaciones prácticas. Vamos a ver que en la parte de economía internacional hay una influencia en las políticas económicas y las negociaciones comerciales. Entra el gobierno, ya entra otro tipo de jugador, ¿verdad? Que ya pone reglas dependiendo de ciertas situaciones que convengan a la gran mayoría. En este caso sería a los guatemaltecos, ¿verdad? Mientras que del lado de las finanzas hay un impacto en la gestión financiera. Tienen que haber una clara definición de estrategias de expansión internacional y la famosa cobertura de riesgos. ¿Cómo voy a cubrirme de ciertos riesgos que debo de tomar y que en algún momento pueden impactarme en mis metas y en mis informes financieros? Entonces, toda esa información debo de saber llevarla y manejar. Entonces, como ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, es muy diferente verlo desde el área de la economía al área de las finanzas. ¿Cuál es el alcance de las finanzas internacionales? Pues miren, básicamente acá se involucran tres aspectos importantes. El económico, ¿verdad? Es un elemento que no podemos ah, hacerlo a un lado. El financiero, que es el que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Al final, ¿qué le voy a presentar a mi junta directiva? ¿Estoy llegando o no a mis metas, a lo que la junta directiva, o la razón por la cual la junta directiva o la gerencia general me han contratado, ¿verdad? ¿Cómo están o cómo se están manejando esas situaciones? Y lo que nos sucede a todos, ¿verdad? El tema y la política, ¿verdad? Es la parte que impacta a todo empresario. Y no solo a los empresarios, a todos, ¿verdad? La política a nivel global es impactante. ¿Qué rumbo, qué camino pueden tomar en algún momento los gobiernos? Esto afecta a las finanzas internacionales. ¿Qué elementos claves estudian en este campo? Básicamente vamos a revisar los temas de tipos de cambio. Digamos que en lo básico estamos acostumbrados, si yo les pregunto a cómo está el tipo de cambio del dólar versus el quetzal, pues alguien me puede decir 7.90, 7.92, 7.94 para la venta y 7.60 o 7.62 para la compra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como tenemos como el diario vivir, los tipos de cambio. El mercado de divisas, que es mucho más amplio que solo el tipo de cambio. Hay mucha más información que podemos compartir. La balanza de pagos, que ya es una situación que tenemos que revisar a nivel ya de un enfoque económico, ¿verdad? La balanza de pagos ya es mi relación con otros países individual. ¿Verdad? Siempre hemos sabido que nuestra balanza de pagos es negativa con respecto a la relación que mantenemos con las potencias mundiales. ¿Por qué? Porque somos un país netamente importador y lo que exportamos básicamente no es representativo como para hacer una balanza positiva. Lo que sí ha sido positivo, si lo podemos llamar así, es nuestros connacionales fuera de Guatemala y que son los que realmente han ayudado a que la economía de Guatemala pues tenga un saldo positivo por el envío de las remesas. Esta semana en uno de los diarios que regalan cuando uno para en algún semáforo, hablaban que para el mes de junio de este año ya se habían alcanzado
la cantidad de remesas que se lograron en el año 2018. Eso significa que en los próximos 6 meses vamos nuevamente a tener un incremento en el envío de remesas, ¿verdad? Es millonario, es grande el envío de las remesas. Déjeme decirle que los bancos, eh, aparte de las tarjetas de crédito, el tema de las remesas es un gran negocio, ¿verdad? Para los bancos. Eh, Diría yo que es tan grande como el tema de los créditos, ¿verdad? Créditos de consumo, no tanto el crédito corporativo, sino los créditos de consumo y las tarjetas de crédito, que ahí las tasas de interés son de 50% para arriba, ¿verdad? Si uno está pagando solo el mínimo, prácticamente nunca termina de cancelar la deuda. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se manejan esos recursos que los bancos, miren, lo hostigan a usted para que, ¿cómo se llama?, saque su crédito. Eh, Todos los días a mí hay un banco que me manda, ¿verdad? Ahora tiene disponible 120,000 sin papeles y sin nada. Solo díganos cuánto quiere. Y es porque realmente el hecho de mantener esos recursos en el banco o en el Banco de Guatemala no les está generando mayor ganancia, pero si lo colocan en créditos a cada uno de los que estamos acá, pues prácticamente están cumpliendo con esa labor. También otro elemento clave son las políticas comerciales y los acuerdos internacionales. Algo que está en proceso es el Tratado de Libre Comercio Honduras con la China, debido a que iniciaron ese proceso de acercamiento, se alejan de Taiwán y pues pasan con China. Entonces, digamos que ese es un acuerdo internacional para poder empezar eh, a recibir no solo ayuda, sino que también a poder negociar los productos que Honduras pueda tener, ¿verdad? Y obviamente, eh, parte de la estrategia no solo comercial, sino política que pueda estar llevando a cabo China. También puntos claves como el riesgo cambiario y la gestión del riesgo internacional, que eso tendríamos que hablar o vamos a hablar más adelante de cómo poder administrar el riesgo cambiario y el financiamiento internacional y las inversiones extranjeras. Vemos los riesgos cambiarios y vemos también la parte de inversiones. Ya en el mundo de la globalización, vemos que conceptualmente es un proceso de creciente interconexión e interdependencia entre las naciones. Al final todos estamos en el mundo globalizado, pero todos dependemos unos de los otros. No es que alguien podrá tener, digamos, como puede llevar el control hasta cierto punto, ¿verdad? Por ser una potencia de cómo ir llevando el tema de las negociaciones internacionales, el comercio internacional. Pero básicamente también, si se sale del contexto, prácticamente no podría salir adelante, porque al final todos estamos interconectados y tenemos cierta interdependencia, ¿verdad? A nivel mundial. Esta interdependencia, todo esto es a través del tema económico, social, político y sobre todo el cultural, ¿verdad? Esos son 4 aspectos principales sobre los cuales se sustenta una globalización. ¿Qué factores contribuyeron a la globalización? Pues en primer lugar, miren el tema de la tecnología, el tema del Internet, ¿verdad? Esto vino a potencializar cómo se llevaba a cabo o cómo se hacían en ese entonces el comercio. Tardaba mucho, había que esperar, había que hacer mucho papeleo. Hoy por hoy, ustedes, cualquier situación, pueden hacerla como que estuvieran negociando con alguien que está a nivel local.
la liberalización del comercio y la apertura de los mercados. Aquí vemos cómo situaciones en donde antes había, por ejemplo, digamos, el comunismo, el tema de lo que siempre se ha hablado, Cuba, cómo se han tenido que abrir a situaciones de mercado, aunque quizá no han sido totales, otros se han cerrado, ¿verdad? Otros han llevado una política restrictiva, ¿verdad? Tenemos ejemplos, pero aún así, solos no pueden salir adelante. Les doy el ejemplo de Nicaragua. Han tenido situaciones, han tenido contratiempos con Estados Unidos y están tratando de buscar una alternativa con Rusia. Sin embargo, pues Rusia, por la situación que está viviendo de la guerra con Ucrania, ha sido restringida a nivel global de poder llevar a cabo negociaciones sin ninguna, sin sin ninguna barrera. De hecho, tiene muchas y cada día que pasa, pues le levantan más barreras como sanciones, ¿verdad? Por lo que está sucediendo en la guerra. También el movimiento de de los capitales y la liberalización financiera. Hay mucha innovación, las fintech, hay mucho que hablar, que es lo que ha llevado al tema de potencializar la globalización y el comercio internacional. También el desarrollo que han sufrido las empresas multinacionales. Yo creo que después de la pandemia se puede hablar que hay mucha oportunidad de hacer negocios y las empresas multinacionales están desarrollando nuevas líneas de productos, hay mucho más información, están utilizando las redes para poder llevar a cabo su estrategia de mercadeo. En fin, hay, diría yo, mucha facilidad para poder entrar a nuevos mercados. El cambio en las políticas y la gobernanza global. Acá vemos cómo actores como organismos internacionales están llevando están actuando en una línea de mucho mayor apertura, de mucho mayor eh, fluidez de financiamiento. eh, hay más, eh, hay más situaciones en donde podemos obtener eh, capital para poder trabajar, ¿verdad? A pesar de las condiciones actuales de tasa de interés, pero hay políticas que han cambiado y que están llevando a cabo los mismos gobiernos, ¿verdad? El tema de cómo están tratando de parar esa situación en donde hay mucho migrante que quiere llegar a Estados Unidos hoy por hoy. Mejor prefieren invertir, prefieren abrir empresas que den trabajo, que mejoren las condiciones de las personas sin necesidad de llegar a Estados Unidos. ¿Cuáles son los desafíos de la globalización? En primer lugar, vencer la desigualdad económica. Miren, el tema de la globalización ha como que ha hecho más evidente el tema de quiénes tienen los recursos y a quiénes les hacen falta, ¿verdad? Y sobre todo lo traducimos en temas de oportunidades. No tienen recursos, no tienen oportunidades de salir de la pobreza. Lick, perdone, Con mucho gusto, licenciada Garrido, ¿qué manda? es que se le distorsiona la voz. No sé Qué raro. si es mi internet o todos igual, pero yo escucho que a veces se le va la voz. Sí, desde un ratito está distorsionando. Un ratito. Así, de verdad. Fíjense que yo tengo aquí el módem muy cerca y no, pero vamos a tratar de acercarnos más. Con mucho gusto, ustedes me avisan. Entonces les hablaba de la desigualdad económica, ¿verdad? Que se ha hecho mucho más evidente. La pérdida de empleos. Mire, es increíble. En Estados Unidos más o menos venían a un ritmo de 267,000 nuevos puestos de trabajo y en el mes de junio casi llegaron a los 500,000 en Estados Unidos. Obviamente Latinoamérica no es el mismo caso, ¿verdad? Por diversas causas se están perdiendo empleos en Latinoamérica y digamos que ese debe ser el enfoque de los gobiernos de cómo recuperar esos empleos.
Y lo más importante, ¿verdad? Que vamos a estar hablando, como les repito, estoy incluyendo esto en este curso, en este trimestre, lo que es el impacto ambiental. Ahí pues tenemos una situación en donde debemos de poner mucha atención, ¿verdad? Creo que todos hemos podido leer el tema de cómo el calor a nivel mundial es uno de los principales temas a vencer. Hay muchos lugares que pues están combatiendo incendios y todo eso viene a impactar el tema del calentamiento global. Un ejemplo de grandes dimensiones es lo que está sucediendo, creo que todavía, en Canadá, en donde muchas ciudades de Estados Unidos están siendo impactadas por el tema del humo, ¿verdad? Y sobre todo, pues eso trae cierta situación de salud y pues a nivel mundial las transacciones, a nivel de las aerolíneas, no pueden transitar libremente. Entonces, esos son los desafíos de la globalización. Riesgos asociados a la globalización, la política, la parte económica, ¿verdad? Porque depende de las decisiones políticas, así es el curso que toma la economía. La desigualdad que ya hablamos, el tema medioambiental, que es una decisión que no se puede postergar, y eso pues deben de ser todos nosotros estamos inmersos en el tema medioambiental. Un nuevo riesgo es el tema de la pérdida de identidad cultural que está sucediendo. Me imagino que ustedes lo ven, yo sé que algunos de ustedes viajan al interior y ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya lo que antes lo llamábamos todos nuestros pueblos, nuestras culturas, mucho de eso se está perdiendo. Hoy por hoy ya lo vemos como le ha sucedido a la China, ¿verdad? Ya están americanizados, decimos muchos, ya estamos más acostumbrados si lo vemos en cuanto al uso de ropa, estamos más acostumbrados al jeans, a la t-shirt, ¿verdad? Y en el interior están desapareciendo muchas costumbres que tenían antes, sobre todo, me cuentan, yo pues no viajo mucho al interior, pero me cuentan que hay localidades en donde ya solo hay mujeres y niños, ¿verdad? Porque los hombres se fueron a Estados Unidos. Entonces hay mucha pérdida de identidad cultural. El tema de la dependencia económica, somos dependientes al final, ¿verdad? De otros países mucho más grandes que quieren, si ellos quieren comprarnos, lo hacen y si no, pues tenemos que buscar a dónde llevar nuestros productos. Y lo que nos sucedió y vivimos durante 2 años, los riesgos de crisis sanitarias como el COVID, ¿verdad? Es un riesgo latente y que puede en algún momento perjudicar la globalización. Hace un tiempo alguien dijo que cada 10 años íbamos a tener una situación como la que vivimos, ¿verdad? De COVID. Cada 10 años esto se podía repetir por tanta contaminación. Sería de esperar que no fuera de esa manera, pero ahí sí que es incierto ese camino. Entonces, eso también afecta a la globalización. En cuanto a los grados de integración empresarial, déjenme decirles que hay empresas que se clasifican internacionales porque tienen importación y exportación. Otras empresas se pueden clasificar en multinacionales porque aparte de la importación y exportación, ya hay otras fases que se han incluido dentro de lo que hacen, que es como el diseño, investigación, el mercadeo, la producción, aparte de hacerlo en una casa matriz.
Y las transnacionales, ¿verdad? En donde ya es una red mucho más compleja. Y ahí podríamos mencionar a Nestlé y a Unilever, ¿verdad? En donde ya las transacciones ya se hacen en una red y al final no se sabe si se produce en Guatemala o se produce en otro país. Lo importante es que dentro de su portafolio tienen a su disposición los productos que ustedes requieran. No se sabe dónde los producen, pero lo tenemos a disposición en el mercado. Esto nos lleva a observar varios aspectos, ¿verdad? Debido al grado de integración empresarial. En primer lugar, las inversiones extranjeras directas. Ustedes saben que hay muchas multinacionales que vienen y compran, ¿verdad? Adquieren filiales, sucursales de otras empresas que estén en el mismo ramo. Ahí, por ejemplo, podría mencionarles algunos productos de consumo, ¿verdad? En donde empresas mundiales han venido a comprar lo que nosotros acá antes eran locales, ¿verdad? Entonces ha habido una inversión extranjera directa. También hay una cadena de suministro global en donde ya involucran a proveedores, fabricantes y distribuidores de diferentes países, ¿verdad? La cadena de suministro se ha ampliado. Las fusiones y adquisiciones, ¿verdad? Empresas que estratégicamente se han querido fusionar y otras que no han querido fusionarse, pues las compran, ¿verdad? Para fortalecer el tema competitivo. También tenemos la cooperación y alianzas estratégicas internacionales, en donde no hay ni fusión ni adquisición, ¿verdad? Sino que en este caso hay una alianza, hay un trabajo en común, pero cada quien manejando a como está acostumbrado su portafolio de productos. También tenemos el uso de la tecnología de la información, que ha sido y que ha jugado y que jugará un papel muy importante en el tema de la integración empresarial. Abordando el tema ya de lo que es comercio internacional, vamos a explicar rápidamente cómo es un marco que necesitamos comprender de aquellos factores económicos y comerciales que impulsan el comercio internacional. Ahí vamos a mencionar tres: la teoría de la ventaja comparativa, la teoría de los mercados imperfectos y la teoría del ciclo del producto. Estos tres elementos nos llevan a entender cómo está la situación del comercio internacional. En cuanto a la ventaja comparativa, la teoría de la ventaja comparativa, básicamente nos enfoca a que cada país se especializa en aquello para lo cual tiene una fortaleza o tiene, por ejemplo, Japón en todo lo tecnológico, ¿verdad? Ellos están especializados y son eficientes en hacer sus productos. Y así es como ellos lo importan a otros países. ¿Qué factores influyen en la ventaja comparativa? En primer lugar, el acceso a recursos y a los factores de producción. No cabe duda que Japón pues tiene eso a su favor, ¿verdad? Todo el tema del manejo de chips, de componentes, todo el tema tecnológico. Todos los japoneses siempre están pensando en cómo van a inventar cosas nuevas. Algunas cosas le parecen a uno como muy fáciles, sin embargo, ellos, ese es su trabajo. Hay un beneficio de escala y eficiencia, ¿verdad? Entonces aquí la compra a escala, eso les va a ayudar en gran manera y son muy eficientes en lo que hacen, ¿verdad? Y siempre están pensando en cómo diversificar sus riesgos. Esos serían los tres factores que ayudan o que sostienen el tema de la ventaja comparativa. El tema de los mercados imperfectos, pues acá nos hablan que de estos mercados son altamente competitivos y que en algún momento se colocan ciertas barreras que dificultan la entrada y salida de productos. ¿Qué factores influyen en los mercados imperfectos?
pues básicamente la diferenciación de los productos, ¿verdad? Cada empresario debe de buscar una diferenciación de la competencia. También el tema de las barreras comerciales y regulatorias que imponen ciertos gobiernos, beneficiando de alguna manera a los productores locales, y las economías de escala. Por ejemplo, algo que está a la vista nuestra es Walmart, ¿verdad? Ellos de lo que negocian a nivel de México, que es un mercado muy grande, también incluyen a Centroamérica. Y eso beneficia en cuanto al tema del precio, ¿verdad? Es de esa manera como ellos logran dar un mejor precio, porque utilizan el tema de la economía de escala. Y por último, la teoría del ciclo del producto, ¿verdad? En donde todos entendemos que el producto, desde que nace, llega a su periodo de madurez. Cuando llega a su periodo de madurez, esto pues va a motivar de que el empresario busque nuevos horizontes. Los factores que vamos a mencionar está el tema de la innovación y diferenciación de los productos, el tema de la expansión de mercados y la adaptación a preferencias y necesidades locales. Estos tres factores son los que prácticamente ayudan a que el ciclo del producto o la teoría del ciclo del producto se cumpla. ¿Qué métodos se usan para realizar negocios internacionales? Básicamente el comercio internacional, ¿verdad? El que se hace por medio de Internet, la venta de licencias, ¿verdad? En donde una empresa, por ejemplo, desarrolladora de software, vende las licencias para que en un determinado país, una determinada empresa pueda hacer uso de esa tecnología. También están las franquicias, ¿verdad? En donde el know-how y todos los conocimientos son trasladados a aquel que está comprando la franquicia. Los joint venture, que son alianzas, ¿verdad? En donde de alguna manera dos grandes empresas se unen para hacerle frente a los requerimientos del mercado. La adquisición de operaciones existentes, en donde llega una empresa y compra a una más pequeña, ¿verdad? Ahí pues ya encuentra un mercado, un nicho de mercado inicial, y después se expande. El establecimiento de nuevas subsidiarias en el extranjero, que ahí es un poquito, pues ya conlleva el uso de más recursos, pero también es una opción para realizar negocios internacionales. Y lo último que se está utilizando a nivel fintech es el venture capital o capital de riesgo, en donde está la persona que quiere desarrollar o que tiene una idea innovadora y aquel que quiere invertir y que en este caso pues arriesga un poco de capital para apoyar estas iniciativas innovadoras. Acá hay un listado de Fortune, ¿verdad? 2023 de las empresas más grandes e importantes a nivel mundial. Ahí vemos a Walmart, ¿verdad? Vemos a Toyota y probablemente a algunas otras empresas que no son conocidas en el medio, pero nos dan una idea de cómo las empresas multinacionales tienen presencia a gran escala. Finalmente, la lista de los unicornios, ¿verdad? Que estas son empresas que rápidamente llegan a los 1.000 millones de dólares y que en este caso ya se cotizan en bolsa. Y aquí pues hay desde aquellas empresas que manejan la inteligencia artificial, el e-commerce, software de servicios digitales, fintechs. Aquí ya son más empresas pues, iniciales, digamos, pequeñas, pero que han logrado llegar rápidamente a una valoración importante. Aquí está en detalle a qué se dedican cada una de estas empresas, ¿verdad? Que están, ahí tenemos a Canva, que es lo que utilizamos
para hacer ciertas presentaciones. Y en Latinoamérica encontramos pues actores importantes como Rappi, Ualá, ¿verdad? Que son fintechs que han tenido muy buenos resultados en corto tiempo. Finalmente, aquí está quedas de mayor valor en el mercado a junio 2022, ¿verdad? Tenemos empresas mexicanas, colombianas y brasileñas. Y pues en este caso también argentinas. Ese sería como la presentación del día de hoy, llegando exactamente a las 10 de la mañana. Aprovecho para darle la bienvenida a Fausto, que está ahí con nosotros, ¿verdad? No sé si tenés algo que compartir, Fausto. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, jóvenes. Pues no, estaba viendo ahí las instrucciones que les dabas a los jóvenes con relación al proyecto. Y pues compartir un poquito de la forma en que nosotros hemos estado calificando los proyectos y la importancia que los alumnos le dan a este también es importante, porque algunos lo ven como un trabajo simple, un trabajo común y corriente, y no ese es el objetivo, ¿verdad? Nosotros ya estamos a un nivel mucho más alto, un nivel superior, y como tal debemos de presentar los proyectos y los trabajos de la forma como corresponde. Entonces, el proyecto, si hemos sido un poco más estrictos en la calificación, debe llevar una base muy completa de información, de estrategias, del por qué están utilizando las estrategias, sobre qué se basan para las compras o ventas de las monedas, de las distintas divisas o derivados que han tomado la decisión. Y también se ve, vamos a evaluar el punto o nivel de riesgo que están asumiendo al comprar o vender, al hacer negociación. Porque en años anteriores hemos visto que solo compran dólares y pesos mexicanos, dólares y canadienses. ¿Por qué? Porque no existe una volatilidad muy marcada en ese margen o en ese tipo de negociación. Y el proyecto se les da con el afán de que ellos desarrollen sus habilidades de negocio. Y porque esto, pues en algunas instituciones nos demandan conocimiento de esto para ese tipo de negociaciones, y a la vez son operaciones que nos pueden ayudar a tomar un día la decisión de invertir con dinero propio. Entonces es un buen momento para conocer una herramienta nueva, una herramienta que ayuda mucho, que hay mucho que conocer, pero que va a existir la voluntad y el deseo del estudiante de poder aprender y de negociar, ¿verdad? Entonces, por mí es un gusto poder compartir este trimestre nuevamente con ustedes, y allí estamos a las órdenes por cualquier duda o inquietud que tengan sobre las negociaciones. Gracias, Sergio. Muy bien, Fausto. Gracias a todos. Ya no lo retengo más porque ya nos pasamos de las 10. Pero cualquier duda ya sabe que ahí estamos en el chat con todo gusto para atender ahí cualquier situación, cualquier contratiempo. Y esperamos pues reunirnos la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias, licenciado. Buen día. Buen día a todos. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias, Lito.